Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Me usaron como dama de honor y me vetaron por ser ilegítima, pero mi cuñado expuso 20 años de abuso en su brindis. Permítanme presentarme. Me llamo Olivia y tengo 24 años. Por un giro inesperado del destino, me he convertido en el centro de atención del matrimonio de mi hermana Rebeca, quien tiene 29 años. Antes de sumergirme en esta historia, debo aclarar un detalle fundamental. Soy el resultado de una relación extramatrimonial de mi padre. Esta circunstancia ha marcado mi vida de manera indeleble, especialmente porque mi madrastra Ashley, una mujer de 53 años, jamás ha dejado de recordármelo. Sus palabras exactas, repetidas innumerables veces, han sido que represento un recordatorio viviente de los errores de mi padre. Irónico, ¿no es así? Mi infancia estuvo teñida por estas dinámicas familiares complejas. Ashley se encargó meticulosamente de hacerme sentir diferente en cada oportunidad. Recuerdo vívidamente un episodio durante un verano, cuando apenas tenía 8 o 9 años. Rebeca y yo habíamos planeado ir a la piscina con algunos amigos. Con la inocencia propia de una niña, me acerqué a Ashley para pedir permiso. Su respuesta, mirándome fijamente a los ojos, fue devastadora. ¿Por qué no te quedas en casa y les das un respiro a todos? La pregunta que resonaba en mi mente era, ¿qué había hecho yo para merecer ese trato? Era apenas una niña. Mientras Rebeca se marchaba con una sonrisa de satisfacción, yo permanecí en casa, derramando lágrimas durante todo el día. Este incidente no fue más que un ejemplo de lo que sería mi vida durante años. La disparidad en el trato era especialmente notoria durante las celebraciones. Ashley seleccionaba regalos extraordinarios para Rebeca, prendas de diseñador, dispositivos electrónicos de última generación. En contraste, mis obsequios consistían en objetos sin valor, como una vela comprada en una tienda de descuento. Un ejemplo particularmente doloroso ocurrió durante una Navidad. Mientras Rebeca recibía una computadora portátil nueva para sus estudios universitarios, a mí me entregaron una bufanda. Lo más desconcertante fue que ni siquiera se molestaron en conseguir una con mis iniciales correctas. Rebeca, lejos de mostrar empatía, amplificaba esta dinámica. A pesar de ser mayor que yo y objeto de mi admiración inicial, utilizaba esta diferencia de edad para menospreciarme constantemente. Sus críticas abarcaban desde mi forma de vestir hasta mi manera de expresarme, sin dejar aspecto de mi persona sin escrutinio. Recuerdo con particular claridad el incidente de las zapatillas moradas durante la escuela media. Estaba encantada con ellas, las consideraba lo más especial que tenía. Sin embargo, el comentario mordaz de Rebeca, «Sabes que pareces un payaso con esas, ¿verdad?», transformó mi orgullo en vergüenza instantánea. Intenté disimular con una risa, pero después de ese día ni siquiera podía mirar aquellas zapatillas sin sentir profunda incomodidad. La crueldad de Rebeca no se limitaba a nuestras interacciones privadas. Se dedicó a difundir rumores sobre mí en la escuela, incluyendo la historia de que era adoptada, lo cual, técnicamente, podría considerarse parcialmente cierto. Este rumor se propagó rápidamente, provocando que mis compañeros me cuestionaran directamente sobre el tema, causándome una profunda mortificación. Al confrontarla, su respuesta fue un simple encogimiento de hombros acompañado de un «Bueno, en cierto modo lo eres, ¿no?». A pesar de todo, realicé múltiples intentos por establecer una conexión significativa con ella. Pensaba ingenuamente que si lograba emularla de alguna manera, finalmente me aceptaría. Le proponía ver películas juntas o le pedía ayuda con las tareas escolares, pero invariablemente encontraba excusas para rechazarme. Sus respuestas oscilaban entre un simple «estoy ocupada» hasta comentarios más hirientes como «¿por qué no le pides ayuda a tu verdadera madre?». Eventualmente, el peso acumulado de estos rechazos me llevó a abandonar cualquier intento de acercamiento. La universidad representó mi primera oportunidad de escape y aproveché para distanciarme de todos ellos. La sensación de libertad fue inmensa, aunque las heridas emocionales ya estaban profundamente arraigadas. Incluso ahora, durante las reuniones familiares obligatorias, la tensión es palpable. Ashley no pierde oportunidad para realizar comentarios pasivo-agresivos sobre mi ausencia, mientras Rebeca se especializa en indirectas del estilo «algunas personas simplemente no pueden manejar la familia». Un momento particularmente doloroso ocurrió cuando mi padre enfrentó una crisis de salud hace algunos años.
Durante su hospitalización de emergencia, cuando todos estábamos naturalmente preocupados, mi presencia fue tratada como una intrusión indeseada. Ashley murmuró que yo no debería estar allí, mientras Rebecca me confrontó directamente, exigiendo mi partida con un tajante. ¿Por qué no simplemente te vas? Nosotras nos encargamos de esto. Incluso en un momento tan crítico, su mezquindad permaneció intacta. La actitud de mi padre durante todos estos años ha sido de una pasividad desconcertante. Jamás intervino en mi defensa. Cuando le expresaba mi dolor, su respuesta típica era un débil: sé que es difícil, pero trata de llevarte bien. Su aparente solución era que yo simplemente tolerara el maltrato sin protestar. Había logrado construir una vida independiente, minimizando el contacto familiar a las festividades obligatorias. Esta rutina se vio alterada el año pasado, cuando Rebecca presentó a su prometido Roger, también de 29 años, durante una de estas reuniones. Mis expectativas eran bajas, anticipando quizás cordialidad distante o incomodidad debido al contexto familiar, pero para mi asombro, Roger y yo desarrollamos una conexión genuina. Su trato hacia mí era refrescantemente normal, libre de los prejuicios y estigmas que cargaba en mi familia. Nuestras conversaciones fluían naturalmente, abarcando temas diversos como cine, música y viajes, incluyendo el delicado asunto de Europa, que manejé con serenidad. Por primera vez, sentí que un miembro de la familia me veía como persona, no como la encarnación de un error del pasado. La dinámica familiar durante esa visita siguió sus patrones habituales. Ashley mantuvo su frialdad característica, recibiendo mi presencia con su clásico «Oh, así que finalmente decidiste aparecer», como si mi existencia fuera una deuda pendiente. Rebecca, quizás moderada por la presencia de Roger, optó por ignorarme sutilmente en lugar de mostrar su hostilidad habitual. Inesperadamente, Rebecca me apartó para proponerme ser una de sus damas de honor. La propuesta me dejó perpleja, considerando nuestra relación prácticamente inexistente. Mi impulso inicial fue rechazar la oferta, ya que la idea de participar en esta farsa familiar me resultaba agobiante, pero para evitar conflictos adicionales, acepté. Quizás era un intento genuino de reconciliación o simplemente una maniobra para mantener las apariencias. Mis esperanzas de que esto marcara un nuevo comienzo en nuestra relación se desvanecieron rápidamente. Mi rol como dama de honor resultó ser meramente nominal. A pesar de estar incluida en el grupo de chat de las damas de honor, mi participación era prácticamente invisible. Las conversaciones sobre pruebas de vestidos y planes para la despedida de soltera fluían sin mi intervención. Cuando intenté involucrarme preguntando sobre las compras del vestido, Rebecca me descartó con un casual «Oh, no te preocupes por eso, yo me encargo». Pronto quedó claro que mi inclusión en la boda no era un gesto de reconciliación, sino otra forma de manipulación emocional. Me encontré realizando las tareas más tediosas, organizando regalos, enviando invitaciones, y aún así fui excluida de la despedida de soltera. El golpe definitivo llegó cuando Rebecca me informó que no podría asistir a la boda. Su justificación fue particularmente cruel. Afirmó que mi presencia, como producto de una infidelidad, traería mala suerte a su matrimonio. Esta declaración provocó mi indignación total. Exploté en una confrontación verbal, incluyendo algunas expresiones fuertes que, honestamente, ella merecía escuchar. A lo largo de los años había soportado numerosos comentarios hirientes de mi familia, pero este superó todos los límites. La frialdad con la que mi propia hermana me excluía de su boda, basándose en circunstancias completamente fuera de mi control, fue devastadora. Me trató como si fuera algún tipo de presagio negativo, y lo más indignante fue su absoluta falta de remordimiento ante mi reacción emocional. Permaneció impasible, como si mi dolor fuera una exageración innecesaria. Esta fue la gota que colmó el vaso. Decidí cortar todo contacto con ella. Ya no se trataba simplemente de la exclusión de la boda, sino de su persistente negativa a reconocerme como parte legítima de su vida y su completa indiferencia hacia mis sentimientos. Estaba exhausta de intentar encajar en una familia que claramente no me quería, y cortar lazos con ella fue, en retrospectiva, una de las decisiones más saludables que he tomado. Mi padre, fiel a su patrón de comportamiento, se mantuvo al margen. Su culpabilidad era evidente, pero su tendencia a evitar conflictos, especialmente en presencia de Ashley, prevaleció.
Ashley probablemente celebró mi ausencia en la boda, ya que siempre ha preferido mantenerme lo más alejada posible. La falta de defensa por parte de mi padre, aunque dolorosa, no me sorprendió. Su historia de inacción ante el maltrato que sufría hacía improbable que cambiara ahora. Sin embargo, el verdadero drama estaba por comenzar. El día de la boda, mientras me encontraba tranquilamente en casa, recibí una llamada inesperada de Rebecca. Su voz, cargada de furia, me acusaba de haber arruinado su vida. Me quedé atónita, considerando que ni siquiera había tenido contacto con ella ese día. Apenas pude articular una pregunta sobre lo sucedido antes de que me bombardeara con insultos y acusaciones sobre mi supuesta necesidad de ser el centro de atención, terminando la llamada abruptamente. Mientras intentaba procesar esta extraña interacción, recibí un mensaje de mi primo con un video adjunto y la urgente indicación de que debía verlo inmediatamente. El contenido del video me dejó sin palabras. Era el discurso de Roger durante la recepción de la boda y sorprendentemente se centraba en mí. El discurso de Roger fue una exposición sin filtros del maltrato que había sufrido a lo largo de los años. No se guardó nada. Señaló directamente cómo la familia me había convertido en su chivo expiatorio, negándome constantemente una oportunidad justa y tratándome como una extraña por circunstancias que escapaban a mi control. Observé, estupefacta, cómo Roger develaba una verdad tras otra frente a todos los invitados. Describió detalladamente cómo me habían hecho sentir inferior y cómo los miembros de la familia me habían menospreciado sistemáticamente. No fue un comentario pasajero, constituyó el tema central de su discurso. Sus palabras finales resonaron con particular fuerza. Olivia, si estás viendo esto, quiero que sepas que no todos en esta familia piensan que eres un error. Mereces algo mejor y lamento que hayas tenido que pasar por todo esto. Mis emociones eran contradictorias. Por un lado, admiraba la valentía de Roger al exponer estas verdades en su propia boda. Apreciaba profundamente que alguien finalmente me defendiera públicamente. Sin embargo, comprendía la ira de Rebecca, aunque previsiblemente me culpara a mí por algo en lo que no tuve participación. Su reacción era típica. Ante la vergüenza de que su nuevo esposo expusiera los trapos sucios familiares frente a todos los invitados, canalizó su frustración hacia mí, como siempre lo había hecho. El resto del día se convirtió en un aluvión de mensajes y llamadas de familiares. Las reacciones estaban divididas. Algunos me reprochaban haber permitido que Roger arruinara el gran día de Rebecca, como si yo tuviera algún control sobre sus palabras. Otros expresaban genuina empatía, reconociendo que desconocían la gravedad de mi situación o lamentando no haberme defendido antes. La mezcla de emociones era tan abrumadora que opté por silenciar mi teléfono el resto del día. Lo más sorprendente era que Roger y yo nunca habíamos discutido exhaustivamente mis problemas familiares. Si bien habíamos conversado y él era consciente de las tensiones entre Rebecca, Ashley y yo, jamás imaginé que dedicaría su discurso de boda a exponer esta situación. Una parte de mí se sentía culpable, como si indirectamente hubiera contribuido a arruinar la boda de Rebecca, pero simultáneamente experimentaba un profundo alivio al ver que alguien finalmente exponía públicamente el maltrato que había sufrido durante años frente a quienes me habían menospreciado. Era una validación que nunca esperé recibir, pero que secretamente anhelaba. Cuando pensaba que la situación no podía complicarse más, recibí una llamada de mi padre, algo inusual considerando que raramente me contacta a menos que sea absolutamente necesario. La conversación comenzó de manera incómoda, con evidentes intentos de casualidad que no lograban ocultar sus verdaderas intenciones. Tras varios intercambios superficiales sobre mi bienestar, finalmente reveló su propósito. Me pedía que hablara con Roger para convencerlo de que estaba equivocado, que las cosas no eran tan graves como las había presentado. Su petición me dejó atónita. Mi propio padre me estaba pidiendo que mintiera, que minimizara años de maltrato y fingiera que todo el sufrimiento que había experimentado era una exageración. La solicitud se sintió como una traición adicional. Roger no había mentido en la boda. Simplemente había expuesto la verdad sobre el trato que había recibido y en lugar de reconocerlo, mi padre intentaba encubrir la situación. Mi respuesta fue un rotundo no. Me negué a desacreditar a Roger por haberme defendido y a pretender que mi familia no me había tratado de manera deplorable durante años. La réplica de mi padre fue reveladora. Mencionó que el matrimonio de Rebecca
y la reputación familiar estaban en juego, como si eso pudiera persuadirme. Me resultaba increíble que, incluso después de todo lo sucedido, su principal preocupación siguiera siendo la opinión pública y no el daño emocional que había sufrido. Me mantuve firme en mi posición, reiterándole que no interferiría con Roger. Sus palabras habían sido verdaderas y me negaba rotundamente a distorsionar esa verdad para aplacar el malestar de otros. Mi padre evidentemente se frustró ante mi negativa, insistiendo en que toda la situación estaba siendo exagerada y que una simple conversación con Roger podría calmar las aguas. Podía percibir su creciente irritación, pero me mantuve impasible. No iba a dejarme manipular para resolver un conflicto que ellos mismos habían creado con años de maltrato. La situación, lejos de resolverse, ha escalado. El acoso telefónico y los mensajes son constantes. Mi padre, Rebecca e incluso otros miembros de la familia continúan presionándome para que arregle las cosas con Roger. Parecen convencidos de que si intervengo podrán retornar a su cómoda negación y fingir que nada de esto ocurrió jamás. Rebecca, en particular, ha intensificado sus ataques. Me bombardea con extensos mensajes melodramáticos donde me acusa de estar destruyendo su vida y advierte que su matrimonio está al borde del colapso si no intercedo, como si de alguna manera yo fuera responsable de esta situación. Me encuentro en una posición sumamente incómoda. Por un lado, no deseo ser testigo del deterioro del matrimonio entre Roger y Rebecca por este incidente. Sin embargo, me niego categóricamente a mentir o participar en el encubrimiento de la verdad simplemente para mantener las apariencias. No he cometido ninguna falta y no tengo la obligación de resolver este conflicto por ellos. Si el matrimonio de Rebecca está experimentando dificultades debido a las palabras de Roger, es un asunto que deben resolver entre ellos. No es mi responsabilidad protegerlos de las consecuencias de sus propias acciones. En este momento, me siento completamente desorientada sobre cómo proceder. He rechazado sus peticiones repetidamente, pero se niegan a respetar mi decisión. Estoy contemplando seriamente bloquear sus números temporalmente para obtener algo de tranquilidad, aunque temo que esta acción podría exacerbar aún más la situación. La experiencia está resultando agotadora. Mi único deseo es continuar con mi vida, sin ser arrastrada nuevamente a su drama familiar, pero están haciendo este distanciamiento extremadamente difícil. Si alguien tiene sugerencias sobre cómo manejar una situación tan delicada, estaré profundamente agradecida de escucharlas. Gracias anticipadamente por cualquier consejo que puedan brindarme. Actualización 1. Necesito clarificar algunos puntos dado que he recibido numerosas preguntas y comentarios que requieren explicación. En primer lugar, muchos han cuestionado las circunstancias que me llevaron a vivir con mi madrastra y mi padre. La dolorosa realidad es que mi madre falleció en un accidente automovilístico cuando yo apenas tenía 4 años, perdiendo la vida durante el trayecto al hospital. Esta tragedia me dejó sin alternativas. Siendo una niña tan pequeña, mi único recurso fue trasladarme a vivir con mi padre y su esposa Ashley. Respecto a mi padre, permítanme ser completamente transparente. Esta compleja situación tiene su origen en su infidelidad. Él y mi madre eran compañeros de trabajo y mantuvieron una relación clandestina durante aproximadamente 1 año. Todo esto a espaldas de Ashley. La verdad salió a la luz de manera fortuita cuando una amiga de Ashley los descubrió juntos en una clínica de atención femenina. Como pueden imaginar, el desenlace fue dramático, aunque sorprendentemente, Ashley optó por perdonarlo y mantener su matrimonio. He intentado ejercitar la empatía y comprender la perspectiva de Ashley. Indudablemente, el descubrimiento de la infidelidad debió causarle un dolor inconmensurable. Puedo imaginar lo desafiante que debió resultarle tener que convivir conmigo, siendo yo un recordatorio constante de la traición de mi padre. Sin embargo, esta comprensión no justifica el trato que recibí. Era una niña inocente que no merecía cargar con el peso de decisiones adultas que escapaban completamente a mi control. Durante mi infancia en ese hogar, rápidamente se hizo evidente que Ashley nunca me consideraría parte legítima de la familia. En el mejor de los casos, mi presencia era apenas tolerada. Sus comentarios, aparentemente casuales pero cargados de malicia, revelaban sus verdaderos sentimientos. Solía hacer observaciones como: «Tu madre podría haber sido más atractiva, pero al final yo fui quien permaneció», o «Me pregunto cómo sería tu vida si ella no hubiera fallecido».
Aunque en mis primeros años no comprendía completamente el trasfondo de estas palabras, al llegar a la adolescencia era dolorosamente consciente de que mi mera existencia le provocaba resentimiento. Su mirada de desaprobación me seguía en cada reunión familiar, cada celebración, como si fuera una mancha indeleble en su imagen de familia perfecta. Regarding Roger, muchos han expresado curiosidad sobre las motivaciones detrás de su discurso en la boda. Debo aclarar que no fue algo premeditado. El detonante fue que Roger descubrió durante la recepción misma que Rebecca me había prohibido asistir. Esta información, que aparentemente se filtró durante la celebración, lo enfureció profundamente. A pesar de su habitual temperamento sereno, esta revelación fue el catalizador que lo llevó a exponer públicamente el comportamiento de mi familia. No creo que su intención fuera crear una escena. Simplemente no pudo contener su indignación ante el injusto trato que había recibido, especialmente considerando mi completa inocencia en toda la situación. Muchos también han cuestionado mi decisión de aceptar ser dama de honor, conociendo la tensa relación con Rebecca. La verdad es que su propuesta me tomó completamente por sorpresa. En ese momento, interpreté su gesto como una potencial rama de olivo, una oportunidad para sanar viejas heridas. En retrospectiva, reconozco que fue una perspectiva ingenua, pero en ese instante, mi deseo de reconciliación nubló mi mejor juicio. Acepté el rol a pesar de mis reservas, solo para terminar siendo utilizada como asistente personal y posteriormente excluida cuando ya no resultaba conveniente mi presencia. Lo verdaderamente devastador no fue simplemente la exclusión de la boda, sino la justificación ofrecida. Las palabras exactas de Rebecca, alegando que mi presencia, como producto de una infidelidad, traería mala suerte a su matrimonio, marcaron un punto de quiebre en nuestra relación. Nunca me había sentido tan alienada como en ese momento. No se trataba únicamente de la boda. Era la culminación de años de exclusión y rechazo, y ese comentario representó la estocada final. La reacción de Roger al enterarse de esta situación fue visceral. Si bien nunca solicité su intervención, debo admitir que su defensa pública proporcionó una validación que había anhelado durante años. Por supuesto, las consecuencias han sido considerables. Ahora me responsabilizan por arruinar la boda de Rebecca, a pesar de mi ausencia física en el evento. La ironía de ser culpada por un suceso en el que ni siquiera estuve presente no escapa a mi comprensión. Actualización 2. Tengo nuevos acontecimientos para compartir y, como era de esperarse, la situación se ha vuelto incluso más intrincada. Ayer, transcurridos apenas 3 días desde la boda, recibí una llamada inesperada de Roger. Su contacto me sorprendió, dado lo reciente de los eventos, pero la curiosidad me llevó a atender la llamada. Me propuso reunirnos para conversar y accedí sin dudarlo. Acordamos encontrarnos en un acogedor café cercano a mi residencia. Uno de esos establecimientos donde puedes sentarte al aire libre y fingir momentáneamente que tu vida no está sumida en el caos. Al llegar, inmediatamente noté el agotamiento en el rostro de Roger. Su expresión reflejaba el estrés acumulado, lo cual era completamente comprensible considerando la montaña rusa emocional que ambos habíamos experimentado. Iniciamos con una conversación superficial antes de que Roger abordara el verdadero motivo de nuestro encuentro. Deseaba disculparse por los acontecimientos recientes, particularmente por su discurso durante la boda. Su disculpa me dejó momentáneamente sin palabras, pues sinceramente no consideraba que tuviera motivo alguno para arrepentirse. En mi perspectiva, él había sido la única persona que genuinamente me había respaldado durante toda esta crisis, aunque era evidente que se sentía responsable por la magnitud que había alcanzado la situación. Cuando le cuestioné por qué no había dialogado directamente con Rebecca antes de contactarme, me reveló que efectivamente lo había intentado inmediatamente después de enterarse de mi exclusión de la boda, pero ella había desestimado completamente sus preocupaciones. Compartió conmigo que, si bien siempre había sido consciente de cierta crueldad en Rebecca, jamás imaginó que pudiera tratar así a su propia familia. Esta confesión me impactó profundamente, pues siempre había asumido que el comportamiento hostil de Rebecca hacia mí era evidente para todos. Había supuesto que al decidir casarse con ella, Roger era plenamente consciente de su trato hacia mí, pero aparentemente ella había logrado ocultar o minimizar este aspecto de su personalidad ante él. Movida por la curiosidad sobre las implicaciones de esta situación en su matrimonio,
Le pregunté directamente sobre sus planes futuros. Su respuesta reveló una profunda incertidumbre. Se mostraba visiblemente conflictuado, como si aún no hubiera procesado completamente la situación. Me explicó que parte de él luchaba con la idea de estar unido a alguien capaz de tratar así a su propia hermana, pero simultáneamente se sentía paralizado por lo reciente del matrimonio y la magnitud de la decisión. En un giro inesperado de la conversación, Roger me preguntó si consideraría perdonar a Rebecca. La pregunta me tomó completamente desprevenida, pues honestamente ni siquiera había contemplado esa posibilidad, estando aún inmersa en el proceso de gestionar mis propias emociones. Le informé que, aparte de aquella llamada llena de insultos posterior a la boda, Rebecca ni siquiera se había molestado en contactarme. Mi respuesta pareció impactar genuinamente a Roger. Me reveló entonces que había establecido una condición clara a Rebecca. Su matrimonio dependía de que ella se disculpara conmigo y rectificara la situación. Le había expresado inequívocamente que no podría continuar su relación si ella no intentaba al menos remediar este conflicto. Por lo tanto, descubrir que ni siquiera había intentado comunicarse conmigo representó para él una profunda decepción. Su desilusión era palpable y me encontré sin palabras para consolarlo. La situación evidenciaba que Rebecca había priorizado su orgullo por encima de sus relaciones, no solo conmigo, sino también con su recién estrenado esposo. Continuamos conversando por un tiempo más, aunque el ambiente se había tornado pesado y tenso. Antes de marcharse, Roger mencionó su intención de sostener otra conversación con Rebecca para clarificar su situación actual. No pude evitar sentir cierta compasión por él, pues claramente no anticipaba verse envuelto en semejante drama al casarse con Rebecca, aunque simultáneamente pensaba que esta era simplemente la verdadera naturaleza de mi hermana manifestándose. En estos momentos solo intento mantenerme a flote en medio de toda esta situación. Actualización 3. Ha transcurrido aproximadamente un mes desde mi última actualización, y los acontecimientos han continuado desarrollándose de manera significativa. Aunque inicialmente dudaba sobre compartir más información, los recientes sucesos merecen ser relatados. Primero, debo mencionar que Rebecca continúa sin ofrecer disculpa alguna por su comportamiento, lo cual, honestamente, no sorprende a nadie a estas alturas. Sin embargo, hay un aspecto positivo. El incesante acoso por parte de mis padres finalmente ha cesado. Desconozco si esto se debe a que se agotaron de mi persistente negativa a ceder ante sus demandas, o si finalmente comprendieron la firmeza de mi posición, pero independientemente del motivo, me siento profundamente agradecida. Ha sido inmensamente liberador poder respirar sin la constante presión de sus intentos por manipularme para reconciliarme con Rebecca. Por primera vez en mucho tiempo, siento que he alcanzado cierta tranquilidad, al menos en ese aspecto. Ahora la noticia más impactante. Rebecca y Roger han iniciado oficialmente su proceso de separación. Resulta sorprendente la rapidez con que se ha desarrollado esta situación, aunque según la información que he recibido tanto de Roger como de varios primos, la tensión entre ellos había estado escalando durante algún tiempo, y el incidente de la boda simplemente actuó como el catalizador final. Debo confesar que experimento ciertos sentimientos de culpabilidad, como si mi presencia indirecta hubiera precipitado esta separación. Sin embargo, Roger ha sido extraordinariamente comprensivo al respecto, asegurándome repetidamente que la ruptura no se debe exclusivamente a los eventos de la boda o a mi persona. Sus palabras me proporcionaron un inmenso alivio, aligerando la carga de sentirme responsable por el fracaso de su matrimonio. Según Roger, la separación responde más a la naturaleza fundamental de Rebecca como individuo que a cualquier circunstancia externa, lo cual ha ayudado a disipar mi sensación de responsabilidad. Después de años intentando mantenerme alejada del drama familiar, lo último que deseaba era convertirme en el epicentro de los problemas matrimoniales de otra persona. Como era previsible, Rebecca no está gestionando la separación de manera constructiva. Según los comentarios que me han llegado, mantiene su patrón habitual de proyectar la culpa hacia todos, excepto hacia sí misma. Algunos primos me han informado que incluso ha comenzado a difundir teorías conspirativas sobre cómo supuestamente manipulé a Roger para que la abandonara. Una acusación absurda pero típica de su tendencia a retratarme como la antagonista en cada situación. En cuanto a Roger, hemos mantenido un contacto moderado pero constante desde la separación.
Si bien no hemos desarrollado una amistad íntima, mantenemos una comunicación ocasional. Considerando las circunstancias, parece estar manejando la situación de manera saludable. Aunque evidentemente continúa procesando los acontecimientos, me ha compartido que ha iniciado terapia, una decisión que considero sumamente positiva para su bienestar. Sinceramente deseo que encuentre la paz que merece después de esta experiencia tan desafortunada con Rebeca. Me comprometo a mantenerlos informados si surgen nuevos acontecimientos significativos, aunque intuyo que esta podría ser la conclusión de este particular capítulo en mi vida. Agradezco profundamente a todos por acompañarme a lo largo de esta compleja travesía.